A los que están en el internet también, que Dios pues los bendiga rica y poderosamente. Tenemos el tema de hoy que dice: ¿estás utilizando los dones que Dios te dio? ¿Estás utilizando los dones que Dios te dio? Hay una serie de dones que son regalos de Dios para cada uno de nosotros. Son carismas, son cosas que podemos usar para la honra y la gloria de Dios. Y estos dones que Dios nos da no son, vamos a decir, cosas que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Es decir, son regalos que Dios le da a cada cristiano para que actúe en su obra de manera especial. Gloria a Dios. No tienen que ver tampoco con nuestras capacidades. Yo puedo ser un profesional, puedo ser una persona que trabaje en una tienda, puede ser, no importa. Si somos cristianos, Dios nos da esos regalos para que nosotros lo usemos para su honra y su gloria. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto creen aquí en esta mañana que tienen dones del Señor? Qué bueno, gloria al Señor. Trabajé en una empresa, he trabajado en varias empresas, pero trabajé en una que tenía muchos empleados. Y cuando nosotros nos referimos a los dones del Señor, tenemos que emplearlos para su honra y su gloria. Cuando una compañía se forma, siempre hay un jefe. Y ese jefe le da asignación a cada empleado. Por ejemplo, en esa compañía estaban los jefes, los gerentes, los que éramos supervisores, los que eran vendedores, los que fabricaban el producto los que los distribuían el producto. Estaban también las personas que promocionaban el producto. Así es que era una empresa de, alrededor de algunos 500, 400 empleados en Santo Domingo. Pero fíjense, cada uno tenía una labor que hacer. Tengo personas que conocí en la empresa que fueron galardonados por su trabajo en la empresa. Sin embargo, conocí a otros que fueron despedidos porque no trabajaban bien. Entonces, fíjense, llevo este ejemplo a nuestra vida como cristianos y a los dones que hemos recibido de Dios, que son una bendición para nosotros y para otros. ¿Cuánto alaban al Señor? Esos dones espirituales, el apóstol San Pablo los menciona en 1 Corintios capítulo 12 y en Romanos capítulo 12, donde leímos. Y hay muchos dones, yo diría que hay alrededor de 15 o más. Pero lo importante de todo es si estamos utilizando el don o los dones que Dios nos ha dado para su honra y su gloria. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero voy más adentro de su vida. Ahora hagámonos esa pregunta personal. ¿Estoy yo usando los dones que Dios me ha dado? ¿Estoy yo usando los dones que Dios me ha dado? No lo sabemos. Los dones son todos iguales. No hay un don que sea mejor que el otro. Porque así como en una empresa se reparten los dones o los trabajos de una manera equitativa, también Dios reparte los dones de una manera equitativa para que cada quien lo use para su honra y su gloria. Gloria al Señor. No hay un don que sea mejor que otro. Y ahí está la lista de los dones. Entonces, debemos sentirnos bien con el don que Dios nos ha dado. ¿Cuánto alaban al Señor?
Hay dones que son dones vistosos. Por ejemplo, los que ministran siempre están delante ministrando y son la gente que se ven en el internet, y los que no conocen allá, ay, mira, David está saliendo por el internet, ay, qué bueno. Pero no, todos los dones son iguales. Así es que, y los dones tienen dentro de ellos operaciones. Oiga bien, porque hay dones y hay operaciones. Por ejemplo, no existe un don que se llame el don de la música, en lo que se refiere a la palabra. Sin embargo, la música cae dentro de uno de los dones, que puede ser don de servicio, ¿verdad? Don de servicio. Entonces, aunque usted no tenga un don directo del Señor, si está haciendo una operación dentro de la obra de Dios, usted está ayudando a que la obra de Dios salga hacia adelante. ¿Cuánto alaban al Señor? Por alguna razón, Dios nos puso a nosotros para llevar el evangelio, para que la obra crezca, etcétera, etcétera. Pero si nosotros no trabajamos, entonces, ¿qué va a pasar? Oiga, la compañía donde yo trabajaba al principio, que le mencioné, tenía unas muchachas que iban a las tiendas y tenían que organizar esos productos de una manera que fueran llamativos a las personas que iban a comprar. Y de tal manera que tenían una serie de cosas para limpiar, que todo, cualquier sucito, cualquier sucio, cualquier cosa que tenía el producto, pues lo limpiaban. Y si no se podía limpiar, lo retiraban. Quiere decir que son operaciones que nosotros debemos usar para la honra y la gloria de Dios. Así es que los dones, como por ejemplo, hablar en lengua, interpretación de lenguas, milagros, sanidades, etcétera, etcétera, son usados para la honra y la gloria de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? No puedo sentir yo que mi don es mejor que el don de otro. Así es que he visto personas que sí, que creen que su don es mejor que el de los demás. Pero la palabra de Dios nos dice que cuando los discípulos se fueron a predicar, cuando el Señor envió a los 70, dice que ellos volvieron con mucho gozo por haber predicado la palabra y que personas habían recibido a Cristo como su Salvador. Y entonces, fíjate lo que dice en 1 Corintios capítulo 13, dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y dijo, yo veía a Satanás, dijo el Señor, que caía del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero no os regocijéis por eso. Oiga, no os regocijéis por eso. Regocijaos más bien de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Cuánto alaban al Señor? El regocijo de nosotros cuando somos cristianos, sí, es que las personas vengan a Cristo y lo conozcan como su único y suficiente Salvador. Pero hay otro gozo más grande y es que nuestros nombres están escritos en el reino de los cielos. ¿Cuánto alaban al Señor? Todos los que están aquí tienen su nombre escrito en el reino de los cielos. Levante su mano, hermano. Es una promesa de Dios. Y es una promesa que se cumple a cabalidad, porque inmediatamente una persona recibe a Cristo como Salvador, dice la palabra de Dios que su nombre es escrito en el libro de la vida. ¿Cuánto alaban al Señor? Y ese nombre nadie lo puede borrar. De eso estamos seguros, por eso estamos contentos, porque la palabra de Dios es real. La palabra de Dios no vuelve atrás. Y si Él dice que nosotros somos sus hijos, cuando recibimos a Cristo como Salvador,
Él lo mantendrá hasta el día que el Señor aparezca en las nubes y venga a buscarnos a nosotros de este mundo y nos dé un mundo nuevo para la honra y la gloria del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Los apóstoles tenían diferentes dones. Por ejemplo, tenemos el caso de Pedro. Dice la palabra que el don de sanidad de Pedro era tan grande que aun cuando él pasaba por los sitios y habían personas enfermas, estas se sanaban. ¿Cuánto alaban al Señor? Estoy hablando solamente del don de sanidad, pero no se puede hablar de todos los dones en una sola mañana. De todas maneras, el poder de Dios está sobre nosotros. ¿Cuánto alaban al Señor? Y somos nosotros las personas encargadas de que otros conozcan a Cristo como su único y suficiente Salvador. Esto es lo mejor que una persona puede hacer, porque usted puede tener mucho dinero, puede tener mucha fama, puede tener lo que tenga y todo eso se queda en la tierra cuando usted se muere. Pero ¿qué se va a llevar para el cielo? Solamente las cosas que hizo aquí para la honra y la gloria de Dios. Alabe al Señor, hermano. Gloria a Dios. Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Entonces, todos los dones en la iglesia usados en conjunto nos van a dar mucha bendición. Nos van a dar bendición, nos van a dar muchas personas que vengan a glorificar y alabar el nombre del Señor. Fíjense que cuando Pedro Pedro tenía un don de sanidad especial. Allí, en Hope, dice que lo mandaron a buscar porque una señora, Dorcas, cristiana, se había enfermado y murió. Dice la palabra que cuando Pedro llegó, entró al aposento y las mujeres que estaban ahí decían, esta hermana es especial porque ella nos hace tantos favores. Era una hermana que tenía el don de servicio. Era una hermana que tenía el don de servicio, hacía favores a todas las hermanas, a todas las personas. Y ella dice que cosía trajes. En ese tiempo un traje costaba mucho y no era tan común que alguien tuviera. Fíjate que cuando el Señor Jesucristo murió, que le quitaron su ropa, dice que los soldados vieron que el traje del Señor era tan bonito que decidieron rifárselo, ¿verdad? Y no era, los trajes eran escasos, porque en ese tiempo ya la tela se había inventado en la ciudad de Lidia, etcétera, etcétera. Pero, hermanos, el traje que nosotros nos hemos puesto, ¿cuál es el traje que nosotros nos ponemos cada día? Pedro tenía ese don que Dios le dio. Procuremos, dice San Pablo, los mejores dones. Se pueden procurar, se puede orar para que el Señor nos dé un don específico. Pero lo más importante es que el don que Dios nos ha dado lo podamos usar para la honra y la gloria del Señor. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Cuando Pedro llegó a esa casa, lo primero que oyó fue la noticia de la bondad de esta hermana, una hermana de servicio. Dice que le dijo, Dorcas, levántate. La mujer se levantó con el poder de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Así lo dice la palabra, que Dios nos ha dado fuerza para hollar serpientes y escorpiones sobre la fuerza del enemigo y sobre cada cosa que viene a dañarnos. Nosotros tenemos el poder de reprender para la honra y la gloria del Señor. Así es que no se quede quieto, hermano. Cuando venga algo sobre usted, sobre su familia, comience a clamar a Dios
comience a demandar, comience a reprender. ¿Cuánto alaban al Señor? A todos alguna vez se nos va a presentar algún problema, alguna dificultad, pero cuando se nos presente, ahí está nuestro amigo Jesús. ¿Cuánto alaban al Señor? Para ayudarnos en todas las cosas. Vemos a Felipe. Felipe no escribió ningún libro de la Biblia, y es bueno que conozcamos los libros de la Biblia, porque un día yo dije allá cuando iba a predicar en una iglesia, yo dije, hermano, vamos a buscar en el libro de Ezequías, en el capítulo 3, y habían hermanos que abrieron su Biblia a buscar el libro de Ezequías. Ezequías no existe, existe Ezequiel. Así que, hermano, es bueno conocer la palabra para no pasar, vamos a decir, vergüenza. Entonces, hermanos, Felipe no era, vamos a decir, un apóstol que tenía un don tal vez como Pedro o como Pablo, pero sí tenía una cosa, y era que él era un predicador de la palabra. Y no era un predicador, vamos a decir, quizás de púlpitos, sino que era un predicador que iba y le hablaba a las personas. Gloria a Dios. Y dice que el etíope que trabajaba para la reina Candace, dice que vino a Jerusalén a ofrecer sacrificio. La historia es larga porque sabemos que la reina, la tsunamita, era etíope, la reina, y tuvo un hijo con Salomón, y hay unos descendientes de Israel que son etíopes, alrededor de 80,000 etíopes, descendientes de esa, vamos a decir, de esa línea, han venido a vivir a Israel, y Israel los reconoce como ciudadanos israelitas por ser descendientes de Salomón. Pero esa es otra cosa. Lo que este hombre vino, porque como descendientes de judíos, ellos venían a Jerusalén a adorar a Dios. Y dice la palabra que este hombre, cuando iba en el carro, estaba leyendo a Isaías, el libro de Isaías. Y el Señor le dice a Felipe, Felipe, vete a tal sitio, que ahí va un hombre en una carroza, un etíope, únete a él. Bueno, se fue, obedeció, porque ese era su mandato de predicar. A veces hay hermanos que conocen a personas que saben que necesitan de Dios y no les dicen nada de la palabra. Pero ninguno de los que están aquí son así. Ustedes siempre hablan de la palabra. Fíjense que este hombre, Felipe, se acercó al carro y vio al hombre leyendo, al etíope, y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope con sinceridad le dijo, ¿y cómo va a entender si no hay quien me lo explique? Hay gente que lee la Biblia, que tiene la Biblia en su casa, que tiene la Biblia abierta en el Salmo 91 normalmente. Y uno puede ir a una casa de esa y preguntar, ¿tú entiendes el Salmo 91? Porque lo tiene abierto ahí en la Biblia. Y esa puede ser la iniciación para predicar. Cuando dice la palabra que Felipe le explicó, el etíope decidió recibir a Cristo como Salvador. ¿Cuánto alaban al Señor? Uno no sabe quién va a recibir a Cristo como Salvador. Solamente Dios lo sabe, pero la labor de uno como cristiano es predicar la palabra de Dios. Y yo creo que, bueno, algunos dicen que Felipe voló, que fue el único discípulo que ha volado, porque dice que inmediatamente Felipe apareció en otra ciudad, en Azoto. Y bueno, eso es discutible, pero no se sabe ciertamente si fue que Dios se lo llevó volando o por lo menos agarró un caballo o algo rápido y llegó a esa ciudad. Pero imagínate, no hay una cosa segura en cuanto a eso. Pero él hizo su trabajo y eso es lo importante.
Andrés. Andrés tampoco escribió libros, la palabra. Era un apóstol más. Pero Andrés tenía algo, y era que él traía las personas a Cristo. Donde estaba Cristo Jesús, Andrés traía las cosas y traía las personas a Cristo. Fíjense, ¿quién trajo a Pedro, ese gran apóstol? ¿Quién lo trajo a la presencia del Señor? Lo trajo Andrés. ¿Y nosotros a quién hemos traído a la iglesia? Esa es una gran pregunta. Porque cuando nosotros tenemos un amigo, un familiar, que nosotros queremos que se entregue al Señor, y con nosotros no se ha entregado, lo llevamos a la iglesia si podemos, a ver si con el mensaje o con los testimonios de los hermanos pueden entregarse al Señor. Andrés traía a las personas al Señor. Y no solo las personas, Andrés era una persona que también estaba mirando la necesidad que había para tratar de resolverla. Cuando vinieron a Jesús, en aquella multitud que lo seguía, que eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, que casi siempre las mujeres y los niños son más en cualquier reunión. Entonces, dice la palabra que Andrés vino al Señor y los discípulos le dijeron: Señor, esta multitud hay que despedirla, porque ya es hora de comer y no hay nada. Y entonces el Señor le dijo: dale vosotros de comer. Yo supongo que los discípulos se quedaron mirándose uno a otro. ¿Y de dónde vamos a sacar dinero para darle a esta multitud tan grande? Pero ¿qué hizo Andrés? No se sabe de dónde. Dice que un niño tenía unos panes, 5 panes y 2 peces, y lo trajo al Señor. ¿Qué pasaría por la mente de Andrés cuando él trajo esos panes y esos 2 peces al Señor? ¡Wow! Su fe tenía que ser muy grande. Es decir, que Andrés tenía también el don de fe. Porque aparte de que Dios nos da fe para recibir a Cristo como Salvador y para una serie de cosas, hay un don que se llama el don de la fe. Que son personas que realmente tienen una fe tan grande que piensan que todo lo van a resolver de acuerdo a oraciones y a peticiones delante del Señor. Y Andrés vino con esos pececitos y esos panes ahí. Señor, mira, no tenemos más. Este joven trajo estos pececitos y estos panes. Y ahí vino el milagro. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto alaban al Señor? Cuando tú traes las cosas al Señor, se opera el milagro. ¿Estamos esperando algunos de nosotros un milagro de Dios en algún área de nuestras vidas? Traigamos la cosa a Jesús y Él va a resolver nuestra situación. ¿Cuánto alaban al Señor? Gloria a Dios. Ese era Andrés. Y si nos ponemos a ver cada apóstol, cada discípulo, cada persona que siguió al Señor, Marta y María habían perdido sus hermanos, su hermano Lázaro. Cuando el Señor vino, ya había muerto. Dice el Señor: vamos a la tumba. Y le dice Marta: Señor, tiene ya 4 días de muerto. En otras palabras, ya hiede. Ya hiede. ¿A qué vamos a la tumba ya? Y el Señor le dijo: no te olvides de una cosa. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces, cuando Él le dijo eso a Marta y a María, bueno, dijeron: pues vamos. Y se fueron allí.
Y ustedes saben cuál fue el milagro, la resurrección de Lázaro. Y gracias, bueno, suerte que él dijo, Lázaro, ven fuera. Porque si él dice, muertos, ven fuera, todos los muertos que hubieran en ese sepulcro se iban a levantar. ¿Cuánto alaban al Señor? Hermano, pero me llama la atención que en los últimos días en que estamos viviendo, tenemos que prepararnos cada día más, porque hay un verso en Apocalipsis, en el capítulo 12, gloria a Dios. Vamos a leer gloria a Dios. El capítulo 12 y el verso 12. Y verso 12 de Apocalipsis dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ese verso de la palabra de Dios de Apocalipsis se está cumpliendo ahora. No hay una época donde el enemigo y sus demonios estén atacando más a la iglesia del Señor, estén atacando más a los siervos de Dios. Conozco pastores que se han retirado del ministerio por ataques del enemigo. Conozco personas que han dejado de ir a la iglesia por ataques del enemigo, pero nosotros debemos mantenernos firmes creyendo en el Señor, en la palabra de Dios, que Él dice, yo estaré con vosotros todos los días del fin del mundo. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto lo creen en esta mañana? El Señor va a estar con nosotros. Porque dice la palabra en el verso 10, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Oiga eso, nosotros somos acusados día y noche delante de Dios. Ay, no, mira fulanito, él dice que es cristiano, pero mira lo que hizo. Acusados somos delante de Dios. ¿Y nosotros con qué lo hemos vencido? Dice el verso 11, y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuántos se van a postrar delante de Dios y a buscar esta fuerza espiritual para podernos mantener firmes hasta que el Señor venga? Alabe a Dios, alabe al Señor. Hermanos, somos vencedores. Pero hay gente que se dice ser cristiano y que quiere hacer cosas que hacen los cristianos, pero tergiversan las cosas de Dios, tergiversan la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Hechos 19, ustedes después lo buscan y lo leen, que había un señor llamado Esceva. Él era el principal entre los sacerdotes, es decir, que era jefe de los sacerdotes, imagínense, tenía una posición muy importante y tenía 7 hijos. Y esos 7 hijos dijeron, bueno, vamos a hacer lo mismo que San Pablo va y echa fuera a los demonios y todo eso. Y había un hombre endemoniado ahí y ellos fueron los 7 a reprender al demonio. Y sabe una cosa, el demonio le dijo, bueno, a Pablo lo conocemos, pero a ustedes no. Y le cayó arriba y dice que los desbarató, incluso algunos de ellos se fueron desnudos por el ataque del enemigo. ¿Por qué yo traigo esto a colación?
Porque para uno hacer la obra de Dios, tiene que estar revestido del poder de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? No se atreva a hacer algo para lo cual usted no ha sido llamado. Porque aquí están los dones que Dios le ha dado. Y averigüe por sí mismo cuál es el don que usted tiene para que lo use para la honra y la gloria del Señor. Podemos hacerlo. Podemos enfrentar al enemigo con la palabra de Dios, con el nombre de Jesús. Es como le dijeron esos 70 al Señor: Señor, por tu nombre nosotros pudimos echar fuera a los demonios. Pero esos que fueron estaban revestidos del poder de Dios, revestidos del Espíritu Santo. Y cuando estaban revestidos de ese Espíritu, le dieron la orden a Satanás de echarlo fuera de esas personas que estaban poseídas de demonios. En esta mañana vamos a terminar. Pero antes de terminar, yo quisiera hacer un llamamiento. Y si quiere el grupo de alabanza puede ir pasando.